Traje desastre. Cine y libros. Estamos grabando. Estamos grabando, señoras y señores. Hoy contamos con la presencia del productor ejecutivo de este programa, que es León Salgueiro, que está supervisando absolutamente todas las... Exactamente, por supuesto. Exactamente, es usted, señor. Sos vos. Qué lindo buzo, León. Me lo regaló la tía Coti. Mirá, Le mandamos un beso a la tía Coti. Le mandamos un beso a la tía Coti. Un beso a la tía Coti. Bueno, muy bien. Y esta semana estamos con un tema que nos encanta. Es teorías conspirativas. Por esa razón, miren a quién tengo acá. Esto es como casi como un spoiler de lo que va a pasar hoy. Un poco. Después tenemos allá el COVID-19 84. COVID 1984. Sí. Y ahí, con Leo, ¿qué tenemos? Ah, la luna. Uf. ¿Qué pareció ahí atrás? Una escena en la que interrumpieron la filmación. Entró uno corriendo, pero Tremendo. después la cortaron. Muy bueno. Duras acusaciones. Estaba el documental, ¿cómo era que se llama? El lado oscuro de la luna, que era el que supuestamente contaba cómo Stanley Kubrick había dirigido la recreación del hombre en la luna, y con eso habían hecho creerle a todo el mundo que el hombre había llegado a la luna, pero en realidad no había llegado. Es una de las conspiraciones más famosas. Pero bueno, hoy tenemos a Federico Giordano, que nos mandó deberes, como siempre, que nos encanta que nos mande deberes, porque lo digo nuevamente, venir a clase, me encanta. ¿Cómo estás, Fede? Bien, empezando el día y pensando, bueno, ¿qué es lo que será la realidad ahí afuera? Que un poco es lo que juega esta pregunta, es decir, ¿qué son las conspiraciones? Las teorías conspirativas también, ese término que usamos. Sí, aparte de que con el corona hay muchas teorías conspirativas, ¿no? Alguna que otra, podríamos decir, sí. Made in China, más de una, pero bueno. Sí, claro. Pero... Incluso hay teorías cruzadas, ¿no? Unas que dicen que son los unos, otras que dicen que son los otros. Los unos y los otros. Sí, básicamente sí. Yo les empezaría haciendo una pregunta. Sí, nos encanta. Toda la semana estoy esperando estas preguntas. Preguntas de Fede. Bueno, encontramos un espacio. ¿Alguna vez planificaron algo secreto? ¿Una fiesta? Muchas fiestas sorpresas Seguro que sí. la tía Coti, esta que le regaló el uso a León, las arruinó. Perdón. Ah, qué mala tía Coti. Ahí ya tenemos dos de los ejes de estos problemas. Primero, preguntarse un poco qué quiere decir vivir de acuerdo a un secreto, que eso es un poco, me parece, lo que está por detrás de esto. Es decir, ¿qué pasaba? Ustedes, no sé, por ejemplo, decían que iban a la biblioteca cuando en realidad van a comprar la torta para la fiesta, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, uno de los efectos que tiene inmediato esto es que uno empieza a vivir dos vidas simultáneamente. La vida pública, la vida visible y la vida privada. Y hay que encontrar un equilibrio entre eso porque por el tiempo, cómo funciona el tiempo, uno no puede meter dos vidas en una. Entonces empieza a dejar de hacer cosas y se empieza a dudar de sobre qué es lo que uno está haciendo en realidad, ¿no? Y esa mentira que uno habita en un cierto sentido empieza a debilitarse. Porque te dicen, bueno, fuiste a la biblioteca, ¿qué libro sacaste? ¿Qué libro sacaste, por ejemplo, Selkirk, aquí? Yo quiero decir que los saqué todos, no leí ninguno. Bien. Y de repente la torta está en algún lugar y uno tiene que esconderla, ¿no? Y esconder las cosas de los niños o de las personas con uno vive no es tan fácil.
Entonces, toda esta conspiración comienza con una forma de pensar, o por lo menos para que salga bien, si notemos lo que decía Vane de la tía Coti, en la cual, bueno, las conspiraciones caen. Y por lo general, como las conspiraciones tratan de dialogar con el poder imperante, muchas veces para cambiarlo, otras veces para sostenerlo, pero dialogar desde un lugar oculto, de un lugar que no se puede ver, que no se puede tocar, ¿bien? Porque cuando tenemos la prueba, la conspiración cambia de posición respecto a nosotros. Entonces tenemos que pensar, bueno, ¿qué implica vivir creyendo en una conspiración? ¿Qué nos obliga a pensar y a aceptar y cómo cambia lo que entendemos por nuestra realidad? En este término realidad que siempre es muy complejo y muy difícil de pensar, ¿no? Yo había pensado arrancar, pero no quiero detenerme tanto, pero había pensado arrancar en 1984 porque es una de las novelas que parte desde ese lugar. Y parte de esta idea de la verdad es la mentira y la verdad, que es la mentira, se genera en industrias de producción de sentidos, en ministerios donde se dice lo que está pasando. Y hay algunos lugares interesantes de pensar en eso. Esa sociedad que está sumida en la necesidad, en una especie como de pobreza, de escasez, y todo el tiempo están preocupados de una invasión de afuera. Que ese afuera nunca podemos verlo. Y a su vez, ese personaje central, Winston Smith, que se empieza a acercar a una especie de resistencia. Se empieza a unir a ese lugar. Y todo el tiempo tiene miedo de que sepan lo que está haciendo. Y yo creo que una de las escenas más perturbadoras y de hecho inviables de filmar es cuando Winston tiene esa especie de libro, de diario, y quiere asegurarse que nadie lo lea. Y él dice, no puedo poner ni una pestaña arriba de esto, porque es tan perfecto el mecanismo de control en el que estoy metido que se van a dar cuenta y la van a volver a poner esa pestaña. Entonces lo que dice es, voy a poner una mota de polvo para saber si al libro lo tocaron cuando yo no estoy. Y después, en la resolución de la historia, descubrimos que incluso esa mota de polvo volvió a ser reemplazada. O sea, esta mentira que construye Winston para poder vivir estas dos vidas en paralelo está supeditada a ese control en el que está metido en la sociedad y a esa vigilancia constante. El poder mentir depende de no ser visto todo el tiempo. Las que son consideradas tres de las grandes distopías fundacionales corresponden a esta lógica, más fuerte o menos. O sea, Fahrenheit 451 de Bradbury y Un Mundo Feliz de Huxley, ¿sí? Que son como las tres consideradas más fundadoras de estas ideas. ¿Y qué tiene que ver esto con las teorías conspirativas? Porque si bien nosotros como lectores vamos descubriendo que existe esta conspiración de fondo, hay dos conspiraciones que se están desarrollando. La que sostiene este poder, por ejemplo en 1984, pero también en el mundo de Fahrenheit, y la conspiración que está intentando tirarlo abajo. Entonces todos estos personajes están viviendo vidas falsas, vidas que van hacia un lugar y al mismo tiempo van hacia otro. Y tienen en común estas conspiraciones, que eso es algo que viene del potencial que tiene la conspiración en sí misma. O sea, usualmente la pensamos como algo negativo, como controlan nuestras vidas, pero en realidad las grandes revoluciones, y esto es interesante de pensarlo, me parece, fueron todas conspiraciones. En este sentido que tuvieron que desarrollarse en secreto por fuera de lo que era el ojo público, porque el ojo público es el ojo del Estado muchas veces. Y ese lugar no permite desarrollarse. O sea, por ejemplo, hace pocos días fue el 18 de mayo, la Batalla de las Piedras. La Batalla de las Piedras, cómo se va gestando primero, y después el otro gran momento revolucionario en ese sentido, que es la Cruzada Libertadora. La Cruzada Libertadora, el 19 de abril, es una conspiración. Es llevada adelante por personas que hacen una cosa en secreto para cambiar cómo funciona el poder. Y también hay historias de cómo tenían que vivir vidas secretas, hacer toda una cantidad de cosas para que no descubrieran que estaban haciendo eso. Sobre todo los que ya estaban, o sea, más allá de los 33 que cruzan, los que ya estaban en la banda oriental. Provincia Cisplatina en esa época. Entonces, tenemos que ir pensando, bueno, esta doble vida que estamos llevando adelante, ¿qué es lo que genera, qué efecto nos lleva? En este ejemplo de la fiesta que estamos organizando y toda una cantidad de cosas, ¿qué pasa cuando
llegamos a casa, esa escena bien de película, llegamos a casa con la torta y de repente, cuando no debería pasar, alguien golpea la puerta. ¿Qué sentimos? Adrenalina. Adrenalina, miedo. Tenemos que resolver rápido. Y resolver rápido siempre tiene la posibilidad de que nos equivoquemos. Entonces, la doble vida, esa idea de meter dos vidas en una sola, que toda conspiración la tiene que implicar, porque hay algo que uno tiene que sostener frente al otro, al que está afuera, y al mismo tiempo tiene su propia vida, ¿sí? Un ejemplo sencillo. Si decimos que vamos a almorzar y en realidad nos vamos a hacer otras actividades, en un momento tenemos que comer. Y ese comer no se puede superponer en el ojo público. Entonces, lo que se empieza a suceder es que hay una falta de referencia, una falta de seguridades, el miedo empieza a comernos todo. Que esto es lo que se vive bajo estos estados totalitarios, donde uno tiene la sensación de estar viviendo vidas dobles, aunque no las esté llevando adelante. Porque como nadie puede vigilarnos por completo, nadie sabe todo lo que hacemos. Entonces, también esos vacíos son lugares donde el otro puede creer que estamos haciendo algo. Las historias de engaños también juegan así. Los momentos que salimos de la cámara son los momentos que todos sospechan que estamos haciendo algo. Y también esto tiene que ver con esta idea de un relato personal, con quién nos contamos que somos en este mundo y dónde nos paramos. Si sabemos que hay un engaño muy grande que rodea el mundo, por ejemplo, estas teorías conspirativas que ustedes mencionaban, ¿dónde nos vamos a parar? Somos los que sabemos lo que está pasando en realidad y guiñamos el ojo y vemos, por ejemplo, el aterrizaje en la Luna que tiene Selkirk y decimos, eso no pasó en realidad, y guiñamos el ojo. Pero, ¿cómo es vivir la vida en base a esa lógica? A no creer estos pilares que definen la realidad en la que estamos metidos. Porque hay veces que tiene consecuencias mentales. Y por eso quería arrancar desde 1884, porque tiene un concepto que me resulta fundamental, a mí no solamente, que es doble pensar. La idea de poder creer una cosa más allá de lo que digan las evidencias. La capacidad de poder vivir a pleno esta doble vida, esta doble realidad, que es al final de la novela el momento donde alguien tiene una prueba en la mano de que lo que cuenta la historia no es cierto y puede decir que no tiene eso en la mano. Y lo está sosteniendo, pero tiene la capacidad profunda de creer en esa realidad. Esa sería como la habilidad más necesaria para poder funcionar en este mundo conspirativo, porque es la única forma que nuestras acciones en ese mundo sean consistentes, mi opinión en eso. Entonces, a mí se me ocurrió ir a un lugar, buscar otro tipo de teoría conspirativa y una que se superpongan estas teorías conspirativas. Porque muchas veces empieza como en los juegos de espías, donde un espía persigue a otro, por ejemplo, en la novela de Chesterton, El hombre que era jueves, ¿sí? Donde un espía está siguiendo a otro espía, y hay una cadena infinita de espías uno tras del otro. Entonces, y por otras preguntas que tengo, me gustó la idea de hablar de Harry Potter, porque es una teoría conspirativa con otras conspirativas adentro. ¿Cuál es la teoría conspirativa que vemos inmediatamente en ese mundo? A ver, lo llevo a otra palabra. ¿Qué unión secreta existe que genera un eje alternativo de poder? Y la de los, se me fue el nombre, la de Voldemort y los cosos, no me acuerdo el nombre. ¿Es la primera? La que inmediatamente nos salta a la vista. ¿Es esa? ¿O hay otra antes? ¿Harry de bebé? Antes, muchísimo antes. Ese es el contrato de vivir en una conspiración, que hay momentos que dejamos de verlas o dejamos de notarlas. Que el mundo del mágico no es visible para el resto. Exactamente, que existe el mundo mágico, que atravesamos una pared a la cual vamos todos los días, la estación de King Cross en Londres, atravesamos una pared y estamos del otro lado. Que en cualquier momento, el fragmento que yo les mandaba, si lo leyeron, es la idea de que en el medio de una calle concurrida de Londres hay un hospital mágico,
donde adentro hay gente que le sale vapor de la cabeza como si fuera una tetera. En el medio de nuestro mundo está eso. Aún antes de pensar en estos buenos y malos, o estas tenemos esa gran conspiración. La magia existe, la magia es ocultada para todos. El primer ministro de Inglaterra sabe de esto, cada vez que asume la oficina le avisan, toda una cantidad de cosas. Nos están ocultando probablemente el mayor avance posible de la humanidad en ciertos sentidos, y nos dicen por qué. Nos dicen por qué los muggles, los no mágicos en este mundo, reclamarían todo el tiempo soluciones mágicas. Eso me remite a lo que hablábamos de la intervención de la magia en la sociedad y cuando necesitamos todo el tiempo más magia para sostenerla. Que lo hablábamos en las primeras veces que... Entonces, ¿qué sucede con esto? Tenemos esta gran conspiración de arranque, que ya implica que toda esta gente tiene que vivir una segunda vida de alguna manera. Harry desaparece de su casa durante buena parte de un año, ¿no? Alguna explicación tienen que dar. Pasean por el mundo no mágico muchas veces porque es como las interconexiones que realizan son a través de ese mundo no mágico. Entonces todo el tiempo están viviendo una segunda vida ya desde el arranque. Están entrenados en lo que es el secreto. Unos personajes más interesantes en este sentido y tal vez menos problematizados desde este punto de vista es el de la maga, la bruja, que no viene de una familia de magos, que es Hermione, que los padres son muggles, justamente, son dentistas, si la memoria no me engaña. Entonces, ella tiene que vivir dos vidas. Tiene todo el tiempo que generar una explicación alternativa de lo que sucede y por qué sucede. Y no puede contar todo lo que está viviendo. O sea, ya desde el arranque tenemos ese mundo conspirativo que habla de estas dos vidas y habla de esta idea de, tal vez me da un poco de preocupación pensar que toda esta estructura de poder, con toda esta capacidad de hacer cosas, esté al lado, abajo de donde estoy. Porque todo el tiempo tiene la posibilidad de que eso reviente. ¿Sí? Si lo pensamos en otras teorías conspirativas, el problema no es que existan los aliens. El problema es qué pasa si los aliens vienen y me llevan a mí en mi casa. ¿Qué pasa si los aliens están controlando el gobierno? ¿Sí? El problema no son los hombrecitos verdes, son justamente la capacidad de poder que implica eso. ¿Qué pasa si el gobierno tiene tecnología que viene de otros planetas y puede hacer cosas que no debería poder hacer porque no sabemos que las puede hacer? Pero, como ustedes decían, en esta historia que es infantil, pero a su vez los libros tienen un proceso de crecer con sus lectores, que es muy interesante, desde 1997 a 2007, que se publicaron originalmente, los 7 libros van creciendo con su lector y van complejizando los temas a los que entran. Podrían empezar en lo que puede ser una lectura mucho más infantil y van hacia lo que va volviéndose más juvenil e incluso casi en el límite de lo que es el mundo adulto. Entonces, en ese mundo, lo que hay es esta otra conspiración, que fue la que ustedes trajeron al primer plano, que es la idea de este señor de las tinieblas, que no debe ser nombrado, ¿sí? Que ordena alternativamente el poder, que para mejor no tiene nariz, como una serpiente. Entonces, ¿dónde nos paramos para leer esta historia? Y el personaje de Harry Potter, como es alguien que pertenece y que vuelve a ese mundo, pero desde una afuera, tiene que ir descubriendo todo este mundo. Pero él es un mago. Y nosotros, es una pregunta, nos podemos hacer, ¿es dónde nos paramos? Si como magos o como no magos. Creo por la complicidad que se produce, nos terminamos parando como magos. Creemos que pertenecemos a este mundo y creemos que lo leemos desde adentro o desde ese volver a ese lugar. Entonces, al comienzo de la historia, Voldemort está derrotado. Lo vamos descubriendo y lo vamos viendo. Entonces, dialogamos con esa conspiración que hubo, que era el poder que sostenía Voldemort, desde el lugar de lo que pasó y cómo no podemos acceder a ese pasado porque nadie lo quiere contar. Porque los que vivieron lo quieren dejar atrás. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y, a su vez,
ese pasado sigue presente porque los involucrados siguen libres, siguen dando vueltas y siguen haciendo cosas. Pero el gran líder, el que nucleaba ese poder, está desaparecido. Y está desaparecido por enfrentarse a esta otra figura que se constituye, que es la de Harry Potter, el niño que vivió, el niño que sobrevivió el hechizo más mortífero de todos, y que nadie está muy seguro qué fue lo que pasó. Entonces se generan las otras teorías, porque la potencia de la conspiración es la teoría, es por qué pasan las cosas, y empezar a teorizar, empezar a generar razonamientos que se encadenan y van sustentando esta vida alternativa que se va viviendo. Pero en el mundo de Harry Potter, más allá de esa conspiración grande que nuclea todo, que es la idea de los magos, que existe la magia, los magos, las brujas, ¿sí? Y toda una cantidad de criaturas mágicas que rodean ese mundo, ¿sí? Y tenemos la conspiración de Voldemort. Pero tenemos una tercera conspiración, que no sé si la podemos terminar de ver, pero que es muy relevante, que se permea que existía, pensando en ese momento previo a Harry Potter, pero que en los siguientes libros empieza a manifestar claramente. Si hay un poder despótico, como es pintado el poder de Voldemort, los que se oponen, ¿lo hacen abiertamente? ¿Sí o no? Depende. No. No, lo hacen desde el mismo lugar que es la conspiración. Entonces, está la conspiración de los malos, que es la que usualmente pensamos, vemos, y la de los buenos. Porque los buenos no pueden salir y decir Voldemort es malo, porque probablemente al día siguiente, y en las novelas hay muchas imágenes que se vinculan con el Ku Klux Klan, con las persecuciones raciales, con toda una cantidad Pero es diferente, o sea, pasa algo diferente en realidad. O sea, todo el mundo dice que Voldemort es malo. Lo que dicen que se ocultan es que Voldemort está vivo. ¿Todo el mundo dice que Voldemort es malo? Sí, claro. ¿Y por qué hay algunos que, en lugar de llamarlo aquel que no debe ser nombrado, o el que no debe ser nombrado, lo llaman el Señor de las Tinieblas? Bueno, esos son los que son malos. Pero, ¿tienen una etiqueta de que son malos? Por eso te hago malos. Es que eso es lo que pasa. La gente no lleva una etiqueta de qué bando pertenece, porque esto es un mundo de conspiraciones. Vos estás hablando con tu diariero de cómo no crees que el hombre haya aterrizado en la luna y al día siguiente te visitan dos señores que te piden que los acompañes. Eso no parece muy probable, pero si vos decís, no sé, que el Che está vivo, por ejemplo, y que en realidad era un agente de la CIA, y al día siguiente te visitan dos personas a preguntarte por qué estás diciendo eso, ¿qué pasa? Es la idea de hay cosas que es incómodo, que es peligroso, que puede tener un cierto riesgo decir, porque la realidad está sustentada sobre esas ideas y ponerlas en duda es complicado. Claro, Entonces, pero lo que voy es que la persona que dice el que no debe ser nombrado, de alguna manera da su posición sobre quién es el que dice el Señor de las Tinieblas, también lo da. pero es una posición explícita, y estamos partiendo de la base que todos en este mundo tienen que mentir para existir. Entonces, mentir es un sistema. Pensemos que el gran doble agente de la historia, un breve spoiler, espero que no sea demasiado grave, Y el mejor personaje. de los mejores personajes en las películas, muy, muy querido, y dentro de los libros muy conflictivo su figura, es Snape, que sin necesidad de revelar nada más, sabemos qué cosa de la confianza absoluta de De Dumbledore. ambos. Dumbledore, la confianza absoluta. Claro, ¿Cómo tiene pero esa también del confianza? otro. Bien, sí, exactamente, de Voldemort también, de los dos, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser de confianza absoluta de dos lados que están enfrentados en el sentido de bien y del mal? Uno de esos lados tiene que ser una mentira. Y la gran pregunta es, ¿cuál es ese lado? ¿Y por qué es ese lado? En lógica de lo que pasó y de lo que no podemos acceder porque esos secretos que no se dicen, que no se cuentan, que no se escriben, y Harry Potter es una serie que todo el tiempo está pensando en
cómo funciona ese tema de la historia, y que saber la historia es una cosa positiva. Hermione todo el tiempo está diciendo, algún día van a leer la historia de Hogwarts y van a tener estas respuestas. Es una cosa interesante esa idea de la historia es importante, en un mundo donde la historia no se cuenta, donde lo que hizo Voldemort es un secreto y es un lugar que no se puede acceder del todo, y todo el tiempo se está tratando de negar, se está tratando de decir, no, yo no ayudé, yo no participé, y uno se pregunta por qué ciertas figuras no fueron tan castigadas o fueron perdonadas, una cantidad de cosas. Pero en el cuarto libro, empieza en el tercero ese proceso, pero en el cuarto libro se producen dos hechos que en realidad están roto el orden. En el cuarto libro es donde sucede el Cáliz de Fuego, es donde sucede la Copa de Quidditch Internacional. Y los personajes van a visitarla, y cuando está terminando el evento, ya fue la final, están en las celebraciones y lo posterior, hay lo que podríamos ubicar como un hecho de violencia muy grande, que es una manifestación de toda esta fuerza que estaba oculta, que obviamente es conspirativa en ese sentido, y que hacen estos actos de ataques y que termina con el lanzar, ¿no? Un lugar, pensemos, un evento público, un partido de fútbol, lo posterior, todo tiendas, toda una cantidad de gente en ese lugar, y de repente de noche empieza un ataque de la nada, nadie entiende lo que sucede, y alguien levanta la varita y lanza el símbolo de este poder que estaba antes, que es el símbolo de los mortífagos, esa calavera con la serpiente que la recorre. Entonces, es una fuerza ominosa que está de fondo ahí, de decir, esto todavía está presente, esta conspiración nunca fue resuelta y nunca fue desarmada del todo, los involucrados todavía están sueltos. Y al final de ese mismo libro es cuando Voldemort vuelve. Entonces, este potencial que estaba preparado revienta en ese regreso. Y revienta en ese hecho de, bueno, de nuevo esta estructura de poder alternativa se está activando y está funcionando y empieza a controlar el mundo. Y si seguimos hacia adelante, y por esto decía lo de, todo el mundo dice que Voldemort es malo, cuando sucede el golpe de Estado, es el comienzo del quinto libro, y el ministerio cae bajo el poder de Voldemort, no sale en todos los diarios diciendo que Voldemort ahora es el que controla todo. Es un golpe silencioso. Por lo tanto, oponerse a ese poder no es algo que se pueda hacer públicamente, porque públicamente nadie está diciendo que sucedió algo, aunque todos lo sepan. Y esa es una de las grandes capacidades que tienen estos sistemas de control, como el de 1984. En ese sentido, el potencial que tiene Harry Potter, que yo leo, es poder leer en una historia infantil, en cierta forma, lo que podría haber sido vivir en otros tiempos. Y vivir realmente esos procesos que están ocultos detrás de ese mundo. Este tema de no poder hablar del pasado abiertamente, porque el pasado es un territorio que no podemos ubicar porque todavía está presente. Y ese deseo por olvidar al mismo tiempo es el deseo por dejar cosas atrás que todavía están hoy en día. Y todavía son algo que nos preocupan. Hay una escena que, capaz que terminando ahí, se puede ver esto lo que estoy diciendo, que está en el quinto libro, que creo que podemos coincidir que es tal vez el que más nos gusta, no sé, tengo una sensación, que es La Orden del Fénix. ¿Sí? Que yo creo que es un libro bisagra entre este regreso de Voldemort y está guiado por la pregunta de qué pasa cuando vuelve este ser terrible, todo este poder mágico, pero no solamente mágico, sino también esta idea de ser capaz de planificar, de conspirar. Y la escena es en la mitad del libro, más o menos, en los capítulos 22 y 23, en cuales se cuenta cómo Harry ve como una serpiente, él mismo desde la perspectiva de la serpiente, ataca al padre de su mejor amigo, ataca al padre de Ron, ataca a Arthur Weasley. Y van a visitar un hospital. Y van a visitar un hospital más de una vez. El padre de Ron está bastante grave, entonces... Y en un momento se encuentran con los padres de Neville. Y los padres de Neville Longbottom, que es un amigo de Harry, de Ron, de Hermione, están locos. Están en un espacio donde se tratan los daños por hechizos, ¿sí? Y están mal. Y Neville
no quiere que vean a sus padres en ese estado. Y la abuela de Neville, que siempre es un personaje reconfortante al mismo tiempo de muy, muy fuerte, le dice, ¿por qué? Tus padres fueron héroes, tus padres se enfrentaron a Voldemort, lucharon contra este mal y lamentablemente cayeron en ese proceso. Pero no es que murieron, y esto es una diferencia fundamental, es que se volvieron locos los dos. Fueron torturados hasta un nivel en que perdieron su cordura y no su vida. O perdieron su vida en realidad, sí. Y esa imagen es muy fuerte y habla de esta realidad, de este precio que cuesta el creer en las conspiraciones y el enfrentarse a ellas o el encarnar nosotros mismos una conspiración. Y si bien no es un tema diferencial de Harry Potter necesariamente, me parece que esa escena condensa esta sensación de lo que es ese mundo. Y lo que es ese niño que no puede hablar de sus padres porque sus padres fueron víctimas de esta realidad que venía de antes y que él no tiene forma de controlar y que supuestamente ya no está. Y sin embargo, justo en ese libro es cuando está volviendo a levantarse. Y sin creer una predestinación, pero hay una relación entre esos dos hechos para después el papel que va a ocupar Neville en la historia. Hay muchas otras novelas que hablan, y recientes incluso, que hablan y tratan este tema de, bueno, ¿dónde quedan parados los niños, los jóvenes frente a este mundo de conspiraciones, a los cuales no pueden terminar de pertenecer? En el caso de la Orden del Fénix, el gran reclamo de los niños, de los jóvenes de ese momento, de Harry, Ron, Hermione y muchos otros, es que no pueden pertenecer a la orden secreta que está luchando contra el mal. Y ahí tienen su respuesta de por qué no pueden participar, porque hay un riesgo real. Porque creer en las conspiraciones, enfrentarlas, es un riesgo inevitable, es un peso. Entonces, algunas veces cuando uno escucha hablar de las conspiraciones y toda una cantidad de cosas, tal vez no hay tanta reflexión sobre cómo reformularía mi vida el creer en esto. Y por eso lo podemos tomar en broma y podemos ir y volver sobre esa idea. A mí es algo que me provoca muchas preguntas, y voy a terminar acá, esta idea de, bueno, ¿qué significaría sobre mi vida el creer que efectivamente el coronavirus es un virus generado artificialmente? No estoy preguntando si es verdad o no, estoy preguntando qué efecto sobre mi vida tendría creer eso. ¿Qué efecto sobre mi vida tendría creer que existen efectivamente los magos? Porque yo puedo argumentar en favor o en contra de esas dos cosas. Pero me parece mucho más importante preguntar por qué estoy inclinado o no a creer estas cosas. No sé, ¿ustedes qué pensarán de eso? Ay, cuántas preguntas. Me encanta. Yo, primero que me dieron ganas de volver a leer todo Harry Potter. Yo lo tengo que decir. Yo los primeros libros no los leí, yo empecé a partir del cuarto, creo. Pero también pensaba todo el tiempo, más allá de las conspiraciones más como famosas o jocosas o graciosas, pensando un poco bueno, cuáles son las conspiraciones más peligrosas que hoy existen de verdad o que pueden llegar a existir, ¿no? Como el manejo del poder en todo, en lo político, en lo político principalmente, obviamente. Pero bueno, hay que hacerse las preguntas adecuadas. La posibilidad de que un gobierno mate a la gente de su propio estado para imponerse frente a otros o a otras ideas, eso está zarpado. Exactamente. Bueno, también pensaba o sea, como algo lejano, pero presente, lejano en distancia física, que es el norcoreano, ¿no? Todo lo que es como 1984, básicamente. O sea, todo lo que supuestamente pasa ahí, que en realidad yo no lo sé porque no puedo ir. Entonces, como hasta qué punto no sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé si es la información que llega hasta acá, pero es como... Ahí mencionas una cosa que es re importante y que también en Harry Potter se puede ver, que es cómo
funcionan los medios de comunicación. En 1984 es una tesis sobre ese problema, pero en 1984 las cosas que hacen los personajes todo el tiempo es mirar el diario, el profeta, a ver qué dice sobre lo que está pasando. El profeta no figura nada, jamás, de los jamases. Salvando de todas las comparaciones, pero digamos, el diario de mayor circulación Uruguay es El País. Sería esperar que El País, frente a ciertos hechos, dijera algo. Y se vuelcan hacia, que es un gesto que también lo tiene Hombres de Negro, hacia pasquines, diarios sensacionalistas, pero que increíblemente ahí sí hay algo aproximado a la verdad, en medio de todo tipo de... Sí, es un temón, es un temón. Estamos en la época de la posverdad también, ¿no? Entonces como, bueno, todo puede ser, nada puede ser, no sabemos. Pero, por suerte, siempre tenemos la ficción que nos salva. Entonces podemos leer, podemos ir a leer y leer. Bueno, nada, un placer siempre escucharte, Fede. Cuidado, chiques. Cuidado. Está vivo y suelto. Porque siempre hay uno que está por revivir, por aparecer por ahí. Así que, bueno, cada uno tendrá su orden del Fénix que defender. Vamos arriba. Muchas gracias. gracias por llevarnos de nuevo a la adolescencia. Miau, 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 miau. Wingardium Leviosa, chicos. Traje desastre.